Anda, pero si es la abuela. Sí. El año que la conocí nadie esperaba lo que iba a pasar. ¿Y cómo fue? Vivía en un sitio precioso. Yo no lo conocía, pero se notaba que era muy feliz. ¿Y entonces fuiste a verla o no? Cuando por fin pudimos viajar, pasé con ella unos días inolvidables, porque me di cuenta de lo importante que es compartir el tiempo con las personas a las que quieres. Y sonreír. Y respirar. Seguimos con el programa de charlas de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO, en su edición 16ª, 2021, una edición especial en formato virtual que sigue proponiendo un interesante programa de charlas. A continuación, desde 4 países diferentes, España, Colombia, Bolivia y Perú, los autores de sus guías de campo en español hablarán de las dificultades a las que se han enfrentado para finalizar con éxito sus libros y comentarán qué supone reunir todo el material, esto es, ilustraciones, mapas, textos que conforman una obra de estas características. Por título de charla, las guías de campo, qué supone un proyecto editorial de esta magnitud, y participan Eduardo de Juana, desde España, Fernando Ayerbe, desde Colombia, Sebastián Herzog, desde Bolivia, Tom Schulenberg, desde Perú, y modera esta charla coloquio José Luis Copete, como moderador. José Luis lo conocemos la mayoría de nosotros, o los que estamos dentro del territorio nacional e internacional, diría, del mundo de la observación de aves. José Luis Copete comenzó a observar pájaros en 1981, con 12 añitos. Ha visitado 5 continentes, ya sea para viajes de pajareo o por proyectos de investigación, y ha trabajado como editor en la serie HBWHBW y en el HBW Alive desde 2002. Ha participado desde 2008 como revisor de identificación en el Handbook of Western Palearctic Birds 2018 y ha publicado sobre identificación en British Birds, Dutch Birding y Alula, entre otros medios, además de numerosos artículos en revistas académicas sobre taxonomía, muda y ecología del comportamiento. José Luis Copete actualmente desarrolla también proyectos de divulgación científica, como es la Radio del Somormujo, y trabaja como Content Manager para la plataforma online Birds of the World de The Cornell University. Muchas gracias y espero puedan disfrutar de esta charla. Gracias. Buenas tardes a todos los asistentes a este coloquio en la Feria Internacional de Ornitología de Extremadura de 2021, la FIO, donde vamos a charlar con 4 primeras espadas de la ornitología en los países que vamos a comentar. Uno de ellos, Tom Schulenberg, que ha hecho la mejor guía de campo de Perú, que se publicó en el año 2007. Ahora luego presentaremos quién es Tom. Tenemos también a Sebastián Herzog, que ha hecho una guía de campo muy buena para Bolivia. Tenemos a Fernando Ayerbe, que ha hecho una guía completísima para Colombia, y por último a Eduardo de Juana, que es un ornitólogo muy conocido en España, no hace falta casi que le presentemos. Vamos a presentarnos por orden geográfico, desde el norte hacia el sur. Empezaremos por Eduardo. Como decía, casi no necesita presentación, pero bueno, para que los otros invitados sepan quién es, Eduardo es el que estableció en 1984 el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología. Es asimismo un autor muy prolífico que ha publicado varios libros, como por ejemplo Aves Raras de España. Ha sido también, además, presidente de SEO BirdLife durante bastantes años, y una obra muy importante que ha sacado hace poco es The Birds of the Iberian Peninsula, que es un libro de síntesis sobre la bifauna ibérica, junto con Ernest García, y lo tenemos invitado en el coloquio porque es además autor de una guía de campo, la guía de campo Aves de España, que editó Lynx Editions, que actualmente está en la 3ª edición y que ha vendido más de 40.000 copias hasta ahora, que es un número enorme para un libro de pájaros en España. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Bueno, me consta que
que últimamente has estado un poquillo pachucho, Sí, pero te veo ahora muy bien aquí sentado, o sea que estupendo, ¿no? sí, tuve la mala suerte de pillar el bicho, el coronavirus y estuve 3 semanas en el hospital y pasando por un momento malo, pero mira, estoy prácticamente recuperado del todo. Muy bien, Gracias. estupendo. Bueno, continuando con las presentaciones, hablaré ahora de Fernando Ayerbe, que es biólogo por la Universidad del Cauca, que ha trabajado en proyectos de conservación de biodiversidad en Colombia y es investigador asociado al programa Colombia de la Wildlife Conservation Society. Es asimismo autor de la serie de libros Avifauna colombiana, que comprende unos cuantos títulos como Tangana de Colombia, Colibrís de Colombia y el libro que nos ocupa para este coloquio, que es La Guía Ilustrada de la Avifauna Colombiana, que tiene edición en español y también en inglés. Encantado de saludarte, Fernando. No te conocía en persona y me encanta poder verte y poder charlar un poco, así en directo. Hola, José, muchísimo gusto y gracias por la invitación a esto. Con muchas ganas de contar lo que sufrimos, un poco lo que padecimos haciendo esta guía de aves de Colombia, pues que ustedes ya saben, esto es un país con muchísimas especies. La guía de Fernando es esta, Avifauna colombiana, que yo tengo la suerte de haberla usado en el campo. En 2019 estuve viajando por Colombia, que es el país con el mayor número de especies en el mundo en un solo país y que es un lugar fantástico para poder ir a ver pájaros, especialmente hoy día, ¿no? Que ha estado tantos años, ha sido difícil viajar allá y en cambio ahora pues estamos en una etapa nueva en la que la gente puede viajar y se puede ir a hacer aviturismo allá, ¿no? Sí, sí, esa que tú tienes es la primera edición, luego sacamos la edición en inglés, que es esta como color beige, y después sacamos el año antepasado la segunda edición en español, que es esta roja. Okay, esta es la última. Sí, he de volver a Colombia, o sea que me haré con la segunda edición pronto. Bienvenido. Bueno, ahora voy a presentar a una eminencia de la ornitología, el doctor Tom Schulenberg. Sí, señor, que es una eminencia. Comenzó sus estudios en la Louisiana State University, ha trabajado también como guía para Victor Emmanuel Nature Tours y ha trabajado en países como Perú, Ecuador, Brasil y Colombia. Posteriormente ha trabajado también para Conservation International y desde 2008 para el Cornell Lab de los Estados Unidos, donde, mira, casualidades de la vida, ahora somos colegas, porque yo también trabajo para el Cornell Lab y desde hace poquito pues hemos podido charlar por un chat que tiene la Universidad de Cornell, ¿no? Tom Schulenberg es coautor, o primer autor, se puede decir, de la guía Aves de Perú, Birds of Peru, cuando salió originalmente en inglés, junto con otras personas que también tienen un gran renombre en estudios ornitológicos para Perú. Douglas Stotts, Dan Lane, John O'Neill y el muy famoso Ted Parker, ¿no? Ha descrito 6 especies nuevas para la ciencia, Tom. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, es 6. No recuerdo exactamente el número. Sí, es parte de la aventura más importante, el proceso de exploración y aumentar nuestro conocimiento de aves del mundo y de Sudamérica. Pero debo decir que nuestra guía tiene 3 ediciones, como lo de Fernando, 2 en inglés. El primero en 2007 y una edición revisada en 2010. Y también salió en una tercera edición en castellano, Aves del Perú, en 2010. Fue publicado en el Perú. Y quizás es el tiempo para publicar una nueva edición, no sé. Uno de los autores, Dan Lane, siempre está empujando cuando vamos a revisarlo otra vez, pero es bastante trabajo y no sé que yo tengo la energía para hacerlo, pero casi me mató para preparar la primera. Demasiado especies, pero
conozco que estoy ayudando mucho en la conservación y educación sobre aves en el Perú, entonces vale la pena de sí. Igual seguro en Bolivia, ¿no? Sí, queda por presentar a Sebastián, que no quiero que nos olvidemos de él, el pobre que está aquí, es el último. Sebastián Herzog, que es ecólogo y ornitólogo de formación, que comenzó sus estudios científicos sobre aves en el Neotrópico en 1995 en Bolivia. Es el país donde reside desde el año 1998, ¿no? Es además el director científico de la ONG Asociación Armonía, que es el partner de BirdLife para Bolivia, y ha sido editor principal del libro Cambio Climático y Biodiversidad de los Andes Tropicales, además de ser el principal autor de la guía que nos ocupa en este coloquio, ¿no? Que es el Birds of Bolivia, que salió en el año 2016 y que tiene edición en español y en inglés. ¿Qué tal? Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, José, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá y hablar un poco de uno de los países tal vez más olvidados de las Américas en cuanto a sus aves. Pero en parte justamente era el tema, ¿no? De la que no había una guía de aves. Yo llegué, como tú dices, yo llegué a Bolivia, mi primer viaje fue en el 94. Y para eso me compré 5 o 6 libros de aves de Sudamérica, de Ridgely, me compré el de John Fielsa, aves altoandinas, y agarré un estilete y corté las láminas. Y me les hice empastar aparte y con eso andaba, ¿no? Muy bien. Bueno, no había otra cosa para Bolivia hasta que al final decidimos nosotros aquí en Armonía tratar de sacar adelante una guía de aves para el país que nos tomó casi 15 años. Pero ha sido todo un viaje, pero valió la pena. Sí, esto mira, era precisamente el primer punto que había pensado que pudiéramos hablar, ¿no? Lo que cuesta hacer un libro, que puede ser desde 15 años o incluso más, 20 años, a un libro como el de Eduardo, que seguramente no lo ocupó tantos años. ¿Por qué? Pues porque la avifauna española es mucho menor, hay menos especies, se conoce mucho mejor y pues todo eso redunda en que sea relativamente más sencillo abordar un proyecto así, ¿no? Comencemos con Eduardo, que nos explique por encima cómo es su libro, cuántas especies tiene, cómo, digamos, planificaron, cómo vamos a hacer este libro, ¿no? Explícanos un poco, Eduardo, ¿cómo empezó? ¿De quién fue la idea? Bueno, de entrada diré que me da un poco de vergüenza estar en un foro así donde veo tanta gente que ha trabajado tanto, ¿no? Yo me veo como un vago, ¿no? O poco menos. Es decir, que la guía nuestra fue sobre todo pensada para iniciar a la gente en la ornitología. Fue a través o desde la Sociedad Española de Ornitología, que es igual que Armonía, pues BirdLife del país, ¿no? De aquí de España. Todo lo que se trataba era de traer mucha gente a esta actividad que era muy popular en los países del norte de Europa, especialmente en las Islas Británicas, pero también en Holanda, Alemania, un poco menos en Francia, pero en fin, nosotros íbamos con un retraso, porque, bueno, pues históricamente España ha ido siempre un poco años detrás en el desarrollo industrial primero, el desarrollo económico. Bueno, pues ya nos vamos emparejando un poco en todo, ¿no? Pero en aquel tiempo pues éramos realmente muy pocos ornitólogos en España y necesitábamos gente. Y entonces yo pensé que hacía falta una guía sencilla, porque teníamos muy buenas guías, en especial en Europa tenemos la suerte de tener la de Svensson, que es fantástica, es una guía estupenda, pero que complica mucho la vida al que se quiere iniciar, porque es una guía muy amplia, con información para toda Europa, con muchas especies que hay muy pocas posibilidades o ninguna de ver aquí. Entonces, reduciéndola, haciendo pequeñita, podíamos ampliar los mapas y solamente dedicar los mapas para España y entonces ponerlo claramente cuál era la distribución española, ¿no? Ya se había hecho el mapa, el Atlas de las Aves de España, 2 ediciones. Ahora teníamos ya, en la última edición hemos podido meter también la de aves invernantes. Entonces tenemos pues una información bastante buena por ahí. Y que era una pena no tener, porque realmente si una persona que, insisto, se inicia en ornitología, abre un libro, pues lo primero que quiere saber es si desde su casa, en el pueblo donde él vive, o en la región donde vive, pues va a poderla ver o no, o es del norte del país, ¿no? Y eso, verlo en un mapa de Europa, muy complicado. Lo mismo se aplicaba a cuestiones como, por ejemplo, la selección de hábitat. Un libro general de toda Europa, pues te cuenta cosas muy por encima, que
de las aves europeas no son las mismas de las británicas que en la península de los Balcanes, aunque sean las mismas especies. Y tú puedes dar una información mucho más precisa en ese sentido, ¿sabes? Sí, tu libro, Eduardo, para ayudar a los que se inician, fue, digamos, muy bien pensado, porque se vendieron muchas copias, señal de que mucha gente que comenzaba descubrió la ornitología gracias a este libro, pero si lo comparamos con las guías de los 3 países que vamos a abordar ahora, es un enfoque muy distinto, porque tú has pensado hacer un libro para introducir a la gente, mientras que ahora pasamos a Tom que nos explique cómo se desarrolló su guía, que estuvieron muchos años para poder publicarla. Pensad que a la gente que vea el coloquio, hay autores de la guía que aparecen como autores que por desgracia fallecieron durante el proceso de hacer la guía, como Ted Parker, que murió en el año 93, y la guía salió por primera vez en 2007, es decir, 14 años después de que estuvieran haciéndose la guía, porque la guía empezó hace mucho. Hay gente que en el camino se quedó, es decir, que es un proyecto enorme. Explícanos un poco, Tom, cómo se aborda hacer una guía en un país en el que no existían guías, y no existían guías de verdad para todo el continente, que antiguamente teníais que ir, antes de que hubieran estas guías vuestras, con el Meyer de Chauncey y estos libros antiguos. Bueno, la idea para un guía de aves del Perú viene de una reunión entre John O'Neill y Ted Parker en como 1975, hace 5 años. 1975. Pero una idea nada más por muchos años, pero O'Neill buscó la plata para comenzar preparando las láminas. Después un rato, Ted comenzó escribiendo cuentas para cada especie. En realidad, el proyecto casi se terminó cuando Ted se murió en 93. Era horrible para todos de nosotros para perder nuestro líder y alguien con tanto conocimiento y entonces tenemos que, después de unos años comenzamos a pensar cómo vamos a resucitar este proyecto. Y entonces, con este equipo que mencionó, Doug Stotts, Dan Lane, claro, John O'Neill, empezamos otra vez de nuevo. Todavía, al principio pensamos, bueno, Ted conoció todo está, nosotros conocemos mucho, sí hay muchas especies, pero es una cosa que podemos hacer. ¿Cómo puede ser difícil? Pero al minuto que tiene que organizar sus conocimientos y ponerlo en papel, en escribir algo, no conozco algo de este plumaje de esta especie. No conozco con certeza dónde se termina su rango y dónde empezó el rango de una especie muy parecido. Entonces, las lagunas eran escondidos hasta que tiene que comenzar escribiendo. Entonces, este es parte de la demora de terminar el proyecto, porque tenemos que aprender rápido lo que no conocemos, o escribir en tanta manera de los huecos no son tan problemáticos. Pero un parte muy que comenzó mucho tiempo era no se puede ver muy bien con la luz. Los mapas son muy importantes en un guía como este. Igual aquí se ve un poquito mejor.
y debo decir que los mapas en el guía de Colombia son muy impresionantes también, son muy detallados, son fantásticos. Y también en la guía de Bolivia, los mapas son parte muy importante para un guía como este, pero son muy complicados para preparar. Tener un mapa detallado suficiente para ser útil es difícil. Sin presentar, no debe losing my train of thought here. It's very difficult to get a map that's detailed enough to be useful, but does not lie at the same time. No quiere poner errores en las mapas también. Es un problema. Aquí un inciso, Tom, para los que miren este coloquio en España, han de saber que Perú, Colombia, Bolivia, son regiones donde hay una enormidad de número de especies, pero además las distribuciones se han ido construyendo hasta hace muy poquito. Yeah. Es decir, en el momento en que Tom y su equipo comenzaron el proyecto de la guía, iban conociendo dónde estaban los pájaros al mismo tiempo y de hecho iban descubriendo nuevas especies. Hasta hace muy poco, por ejemplo, el capito Fitzpatricki, que es una especie que se ha descubierto hace poquísimo. En la primera edición de la guía que yo tengo no sale porque, exacto, porque aún no se conocía y entonces eso es un reto. Sebastián, que también en su proyecto de la guía de Bolivia han estado muchos años, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, en nuestro caso era un poco más complicado, entre comillas, porque lo agarramos nosotros como una ONG, ¿no? El libro no fue publicado por ninguna, como ya mencioné en la charla previa aquí al coloquio, no fuimos por el camino de publicar la guía por Helm o por Cornell o por una de esas editoriales de universidad, ¿no? Porque para nosotros era un poco el tema de que teníamos una idea muy clara que queríamos, ¿ya? Que también queríamos que este libro realmente esté disponible en español inmediatamente, que algo de los ingresos se quede en Bolivia, ¿ya? No para los autores, sino realmente para invertir en conservación de aves en Bolivia, en fomentar el aviturismo en el país. Entonces nosotros agarramos desde este punto de vista del proyecto. Al final soy el primer autor, pero también básicamente soy el coordinador del proyecto, fue el coordinador del proyecto que fue hasta el punto de trabajar con la imprenta, ¿ya? Y supervisar que la impresión salga bien, que el empaste está, o sea, fue todo un reto, o sea, yo he aprendido un montón en esos casi 15 años, ¿no? Y Tom lo mencionó un poquito, también nosotros nos pusimos a recaudar fondos, ¿no? El arte es lo más caro de una guía de aves, ¿no? Correcto. En la guía tenemos 1.435 especies en la guía. Bolivia es el sexto país a nivel mundial, a pesar de ser un país mediterráneo, ¿ya? El sexto país a nivel mundial en especies de aves. Y en total el libro tiene 2.400 dibujos individuales, o sea, ¿no? Pintados a acuarela, ¿ya? Y tan solo esto, te puedes imaginar, o sea, cuánto pintas por día como artista, o sea, no es... No, y ciertos artistas, bueno, muchos artistas tenían no su trabajo principal, ¿no? Entonces, tanto el costo como el tiempo del arte es lo más valioso. Correcto. Igual, si los textos pueden estar ya más o menos, pero si el arte está mal, sí, esta guía no sirve. Es la guía, básicamente las guías son los dibujos. Sí, es lo que van a mirar los pajareros. En el caso de la guía de Bolivia, es una guía hecha a partir de diversos ilustradores. Es una manera muy habitual de encararla, pero esto nos lleva al enorme trabajo que hizo Fernando Ayerbe para la guía de Colombia, que es un libro donde hay muchísimas especies, más incluso que en Bolivia, pero que han sido todas dibujadas por él. O sea, es una guía hecha por él solo, bueno, supongo que con mucha ayuda, pero que la guía, el autor es él solo de todo, de los textos, que en este caso es un poco particular, ahora nos explicará porque no hay textos de especies, son textos de como introducción a los géneros, pero que claro, tiene tantas
tantas especies el libro y se pretende que el libro sea manejable, que no se pusieron textos de especies. Creo que esta es mi hipótesis, ahora nos explicarás a ver cómo fue. Pero tú hiciste los dibujos, hiciste los mapas, o sea, todo el libro. Eso es algo, bueno, increíble, ¿no? Cuéntanos, Fernando. Dale, José, sí, eso fue lo que pasó. Es un poco lo que menciona Tom, lo que menciona Sebastián, que es complicado conseguir las ilustraciones. También quería que el libro quedara como con un estilo homogéneo de arte, que eso no siempre es posible. Generalmente tenemos Hilti Brown del 86, ellos usaron varios ilustradores, entre ellos pues, el principal era Tudor, pero igual tenían como 2 o 3 ilustradores más. Y sí había un salto entre grupos de aves, que uno veía el salto en el arte también, y pues quería hacerlo como más homogéneo, y la verdad no conocía a quién. Y también pensando en los costos, porque comprar esa cantidad de ilustraciones, nosotros no teníamos el presupuesto para eso. Tampoco teníamos el presupuesto para pedirle a alguien que a través de sistemas de información geográfica nos generara los mapas que son muy complicados porque la geografía de Colombia es absolutamente dinámica. ¿Okay? No, lo que se registró en el 86 o lo que está en colecciones hoy en día ha cambiado mucho, ya sea porque se han acabado, se han extendido algunas poblaciones en ciertas zonas donde antes estaban las especies, ahora pues ya desaparecieron, así como en otros sitios donde, bueno, las descubrieron, poblaciones que no se sabía que estaban en ciertas zonas, porque en Colombia ustedes sabrán que hay zonas de muy difícil acceso todavía. Hoy en día hay zonas que yo no he podido entrar en la frontera con Panamá, en la frontera con Venezuela, son zonas que he podido visitar. Y también por problemas de deforestación, por cambios en las coberturas. Entonces, animales que eran de las planicies, de los llanos orientales de Colombia, con la deforestación de la Amazonía se han ido desplazando hacia el sur. Entonces, bueno, eso cambia muchísimo año tras año. Entonces, es bastante dinámico. En fin, entonces las ilustraciones eran muy costosas, los mapas eran complicados de hacerlos. Y pues de alguna forma dije como que para aliviar un poquito esos gastos, pues me atrevo a hacerlos yo mismo, a ver cómo va. Había trabajado en un par de proyectos de ilustración y me había ido muy bien. Y los mapas, tengo la fortuna de conocer toda Colombia. Entonces me quedaba relativamente fácil como pintar, dibujar los mapas a mano para decir dónde estaba cada especie, teniendo cuidado con lo que dice Tom, ¿no? Que sean mapas que digan mucho, pero que no mientan tampoco. O sea, como que voy a llenar unos vacíos de información uniendo registros de colecciones científicas o de birders o de pajareros, pero siempre teniendo en cuenta las coberturas y la biogeografía pues, de las zonas. Entonces, sí, eso fue todo. Los textos pues también los hice yo, pero los textos se acortaron demasiado. La base de datos original tiene textos largos para cada especie, pero el problema ya fue en la edición de la guía, que tenía que ser compacta, pequeña, dinámica, y se pensó más como una base de datos ilustrada, algo así. Y en la editorial, pues también ellos ponen sus condiciones, ¿no? Que es cómo vas a exponer el contenido. Yo quería muchas más cosas que se incluyeran ahí, pero ellos, por ejemplo, decidieron que la mejor opción era mostrar una página de arte y la otra página de observación. Entonces, es esto de acá. Entonces, aquí está el arte a un lado y en el otro lado está la información, que es muy poca porque aparecen textos aquí arriba a nivel de familias y de géneros, no de especies. Cuando hay que hacer especificaciones, pues, redundantemente para algunas especies, se menciona ahí en el texto, pero generalmente pinta muy bien, porque si ustedes ven, por ejemplo, el género tángara, se comportan muy parecido a unas y otras especies, entonces para ponerse a repetir el texto o textos muy parecidos entre especies, pues mejor lo condenso todo en un texto de género y salió muy bien. La otra es que teníamos espacio aquí para poner más información, pero nos fuimos por otro componente importante aquí, para nosotros acá en Colombia, que es el nombre en español. Nosotros no tenemos una nomenclatura estandarizada en español, entonces decidimos dejar un espacio muy grande, ocupa un espacio considerable en el diseño, pero es un espacio para que la gente incluya el nombre en español como lo conoce él aquí en Colombia. ¿Okay? Entonces eso fue un poquito el componente cultural que decidimos incluir aquí en esta guía, donde vamos a rescatar la nomenclatura tanto en español como en lenguas indígenas que tiene Colombia. Por ponerles un ejemplo, Piaya Cayana, que es lo que llaman Scroll Cuckoo en inglés, en Colombia puede tener más de 60 nombres, una sola especie, ¿okay? Más de 60 nombres.
Entonces, esos nombres tienen una historia, tienen un peso cultural muy fuerte y queríamos que la herramienta sirviera para eso también, para rescatar esa información que con la llegada de libros de afuera y con nombres estandarizados en algunas guías de español tiende a perderse. La homogeneización tiende a hacer perder esa información porque pues se va consumiendo eso otro, va estandarizando todo y esa era como la intención también de la guía de fauna colombiana, incluir ese componente cultural que es muy importante para nosotros. Fernando, yo tengo una duda de tu guía, que ahora te la voy a preguntar directamente en abierto. ¿Los dibujos, tú los has hecho con ordenador o son dibujos pintados a mano como artista? Ok, yo antes de esta guía ilustrada de la avifauna colombiana hice 2 libros de 2 grupos. Uno se llama Tángara de Colombia, el otro se llama Colibríes de Colombia. Bueno, antes había trabajado en unos folletos, unos plegables regionales que bueno, antes de eso yo nunca había dibujado, excepto en mi escuela primaria. Y por coincidencias de la vida termino yo trabajando en un proyecto aquí en el norte de Colombia donde teníamos que hacer un plegable con las aves del norte de La Guajira, el departamento de La Guajira. Y ahí, a través de una amiga, ella tenía que organizar ese plegable y estaba comprando ilustraciones de varias personas y le faltaba un grupito de ilustraciones y esas ilustraciones no las pudo conseguir. Entonces ella en su desespero quiso ilustrarlas ella misma con colores acuarelables. Y yo estaba coincidencialmente en campo y le dije como, no, pues ven, te ayudo. Y pues ella estaba dibujando algo, yo como, no, pues ponle más aquí, más acá. Entonces, no, pues ven, yo te ayudo y lo intento hacer. Y resultó que sí quedaba bien mi ilustración en color acuarelable, en acuarela. Y de ahí gustó tanto eso que me contrataron para otras cosas y seguía haciendo con acuarelas. Los primeros libros, lo que es Tángara de Colombia y Colibríes de Colombia, se hizo en acuarela. ¿Okay? Hay algunos ajustes digitales porque yo no soy artista y obviamente lo que me quedaba de la acuarela a veces no me convencía, entonces tenía que hacer ajustes sobre todo de color porque me cuesta mucho llegar al color. Entonces con las acuarelas las digitalizaba, iba a colecciones y veía en las secciones si los colores coincidían o no y esas correcciones las hacía digitalmente. ¿Okay? Y así se hizo Tángara de Colombia, Colibríes de Colombia, con ilustraciones de acuarela editadas un poco en digital. Para el libro Avifauna Colombiana, ya el de Colombia, tenía ya las ilustraciones en acuarela de estos 2 libros, pero tenía que generar una cantidad impresionante. Esta guía tiene más o menos unas 3.315 ilustraciones. Eso es un trabajo gigante, ¿okay? Es demasiado grande. Y empecé en acuarela. Y la verdad me estaba rindiendo muy poco. Yo tenía presupuestado 7 años para hacer esta guía y después de 6 meses de estar dibujando en acuarela, solo en acuarela, es bastante agotador, la verdad, y también tienes que renunciar a todo lo demás que estés haciendo porque esto requiere, 24 horas, estar metido en eso. Y se empezaron a hacer las acuarelas, y ya después un amigo me dijo que tratara con tabla digitalizadora a ver cómo podía hacer pues para que me rindiera un poquito más el trabajo, tomar de base las acuarelas y editarlas ya en Illustrator o Photoshop. Y poco a poco fui como desarrollando habilidades con la tabla digitalizadora y claro, cuando empecé con acuarelas yo podía hacer 5 ilustraciones diarias, ¿ok? Cuando ya empecé con digitalizadora podía hacer 20 diarias. Entonces la cosa mejoró mucho. Obviamente seguía haciendo un trabajo duro. El trabajo se terminó en 2 años gracias a eso, gracias a la ayuda de la tabla digitalizadora que te ayudaba de una vez a corregir cosas de formas, de colores, de proporciones y por eso rindió tanto. El libro salió en 2 años cuando estaba presupuestado para 7. ¿Okay? Igual lo que siempre como que digo en mis charlas es que yo no soy artista, yo simplemente es como que veo que lo que quede, el resultado que quede digital o acuarela se parezca mucho a lo que yo veo del ave en campo y el objetivo principal es ese, que la persona que tenga la guía diga, sí, este se parece efectivamente a lo que está allá. Correcto. Los medios para mí no significan mucho porque no soy purista de nada, yo soy un biólogo, soy un ornitólogo, no ilustrador, no he hecho cursos de arte ni nada, pero digamos que el producto cumplió las expectativas que yo tenía y a la gente le ha gustado mucho porque es bastante útil en campo. Has explicado una de las claves de lo que significa embarcarse en una guía de campo. Es el tiempo que cuesta conseguir los dibujos. Cuando son dibujos hechos con pincel, como artista, se tarda muchísimo más que cuando es digital. Algo de esto sé porque he estado un montón de años trabajando en el Handbook of the Birds of the World y luego también o al mismo tiempo en el de mamíferos.
Y el de mamíferos ha sido hecho entero, todas las láminas, con dibujo digital. Que teníamos un solo dibujante, Tony Llobet, que es muy bueno con la tableta, y ha hecho unos dibujos muy buenos y a una velocidad asombrosa. Si hubiéramos tenido que hacer la misma obra con dibujos como hicimos el handbook de aves, que se tardó más, también porque hay más especies, pero claro, el proceso era más lento. Se tenía que encargar antes cada lámina, porque las láminas se hacían, como tú estás explicando, con dibujos artísticos y luego se digitalizaban, ¿vale? Hoy día cada vez se hacen menos así, o al menos hay una corriente de artistas que han aprendido, artistas de naturaleza, ilustradores naturalistas, que han aprendido a dibujar directamente con la tablet y están consiguiendo unos resultados increíbles. O sea que para los próximos años es posible que se puedan abordar proyectos de guías de algunos países donde falta guía, por decir uno, por ejemplo, Brasil no tiene una guía de campo, todo Brasil. Completa no, hay de regiones, pero no hay de todo Brasil. Quizás esta sea una manera. Bueno, volviendo un poco al tema de los textos, quería remarcar una cosita, a ver que habléis entre vosotros, es la comparativa de un libro como el de Eduardo, que tiene muchas menos especies y que por tanto, el libro permite incluir textos más largos, respecto a los libros vuestros, que al tener muchas más especies, los textos han de ser mucho más cortos, del orden de 5 o 6 líneas en el de Perú, o 0 líneas, como en tu libro, Fernando, que son pequeños textos como de introducción al grupo, o el de Sebastián, que no conozco y que me gustaría que nos explique, ¿no? O sea, el problema grande que tiene el autor para condensar en 5 líneas o en 0 líneas la información de un pájaro. Eso es algo tremendo para el que tiene que escribir. Ya hemos dejado atrás el tema de las ilustraciones, que es lo más importante, pero escribir también tiene su problema, porque claro, ¿cómo consigues explicar un pájaro en 5 líneas o en 0? Es decir, en un textito de... ¿Qué nos dices, Tom? Sí, en el guía para Perú tenemos como 110 palabras por cada especie, por medio. Es muy poco. Entonces, claro que no describimos su plumaje. Todos de nuestros guías, Colombia, Bolivia, Perú, tienen la misma forma. Láminas en una página y al otro lado mapa y texto. Entonces, todo está conjunto. Se puede ver cómo aparece esta especie. Entonces, el texto es para describir brevemente, claro, su comportamiento. Está en la copa de los árboles, anda el suelo. Tiene que conocerle, tiene que explicarle. Su voz, con su canto, sus otras vocalizaciones. Si hay variación geográfica, es importante mencionar esta también. Si parece diferente en otras partes del país, tiene que mencionarla. O hay variación en su voz, por ejemplo, también. Todo de esto tiene que mencionar, pero como digo, poco brevemente. Usualmente creo que pasamos, era suficiente. Hay unos casos en que como trepadores, wood creepers, que son las diferentes especies son muy parecidos. Fue difícil decir todo que tiene que conocer para identificarle. Creo que no faltamos, pero era los problemas más grandes en ciertos grupos. Con tangueras, tropídeos, no es un problema. Supongo, Tom, que siempre te quedabas con la sensación de que los cortes de tijera que hacía la editorial o quien estuviera maquetando para que quepa el texto, siempre te dejaba con la sensación de que se quedaban cosas, ¿no? Supongo que a ti también te pasó, Sebastián.
Yeah. No, claro, por supuesto. O sea, igual aquí tenemos, a ver si se puede ver esto. ¿Ya? Bueno, no es tan mal de test la cantidad de palabras, ¿eh? Pensaba que serían más cortas. No, son... Está bien. Esa lámina solo tiene 6 especies, algunos tenemos 8, son un poco más cortos, pero son 8, 9, 10 reglones, ¿no? Claro, el tema es, como dice Tom, no tiene sentido que tú describas textualmente el bicho si lo tienes ya dibujado al otro lado de la página, ¿no? Eso es como espacio perdido. Y hay que realmente sí aprender bien cómo tú reduces un texto a que entre. Y sí, con la persona que la maquetadora, estábamos ahí, que muchas láminas, a ver, ¿cómo acordamos a los textos? Se pasan 3 reglones, a ver, sentémonos y ahí media hora, bueno, esto se puede mover por allá y ahí quitamos esta palabra y esto lo recortamos un poco. Es así, ¿no? Porque siempre tiendes a, bueno, se puede escribir toda una página entera para cada pájaro, pero en algunos casos simplemente no sabemos mucho la especie. Ese es el otro tema aquí en Sudamérica. El conocimiento que tenemos para muchas especies es bastante básico, sino rudimentario, ¿ya? Entonces, tú tiendes a describir lo promedio, ¿ya? O sea, pero sí hay que realmente ahorrar palabras y pensar bien cómo describo una cosa de manera entendible, pero sin que no sobre, o sea, sin que sobra ni una sola palabra. No, eso es muy difícil, muy difícil. Y cuando lo traduces al español es peor. Todavía sí. Es más largo, más caracteres. Ahí hemos sufrido. Sí. Las traducciones de libros que se hacen en inglés, que es normalmente lo que se hace, ¿no? Primero en inglés y luego a ver si se hace en español. Siempre sobran caracteres, sobran palabras, porque son más largas todas las construcciones. Y entonces hay que usar abreviaturas o hay que usar algún tipo de recurso, ¿no? A ti esto, por suerte para ti, Eduardo, no te pasaba, porque tenías más espacio. Bueno, también tienes que como vigilar de no pasarte, pero tenías más espacio, ¿no? No se oye ahora. ¿Se oye ahora? Sí. Uno tiende a escribir todo lo que le dejan y entonces, bueno, al final vienen cortando desde la editorial. Eso... Por supuesto, siempre tienes que hacer algún recorte. Yo quería aprovechar para... se ha contado antes bastante de las ilustraciones y tú has dicho con muy buen criterio que es lo más importante de una guía. Entonces, yo no he hablado de la otra parte fundamental de mi guía. Yo no soy responsable de los textos y de los mapas. Quien hizo las ilustraciones fue Juan Varela. Y está un poco en el origen de nuestro proyecto, porque realmente él es pues, un ilustrador muy conocido, empezó con las enciclopedias aquellas desde Rodríguez de la Fuente, y bueno, él tenía ya montones de... Y la cuestión fue que un día me dice, mira Eduardo, es que yo tengo muchísimos, yo creo que tengo ya prácticamente todas las especies de pájaros españolas dibujadas, porque no hacemos una guía sencillita, una cosa pequeñita y tal. Y digo, bueno, pues vale, y entonces nos pusimos con eso, ¿no? Luego ya vi que algunos textos, algunos dibujos, pues hubo que mejorarlos. Y en las sucesivas ediciones, que ya vamos por la tercera, pues se han hecho muchas mejores, ¿no? Pero vamos, que lo fundamental fue eso, que ya estaba. Yo luego los textos, la verdad es que los hice, y vuelvo a insistir en que me da vergüenza comentarlo en este foro, los hice en 2 meses. En 2 meses escribí todo. ¿En 2 meses pudiste hacer los textos? Sí, claro, porque lo mío era resumir. ¿Qué diferencia con Perú, con Bolivia y con Colombia? Mi emoción era generosísima, era abundantísima. Mi trabajo era recortar. Escribía así dos páginas de cada especie y luego iba cortando y ya dejando lo esencial, siempre yendo a lo que me parecía que era más sencillo para la persona que estaba iniciándose, insisto, ¿no? A la ornitología, cositas que yo tenía de mi experiencia en la universidad, ¿no? Como profesor de zoología, de salir al campo con los alumnos. Entonces tú les dices, mira, lo que tienes que fijar, en realidad déjate tonterías, todo esto que viene aquí en la guía de campo está muy bien, pero tú fíjate en esto y en esto. Y bueno, pues ahí iba, ¿no? Y ya digo, hacerlo para mí pues fue muy sencillo. Luego hemos llevado más tiempo, a hacer las reediciones. Las nuevas ediciones han sido quizás más complicadas, porque ya se crea más exigencias, ¿no? Pero bueno, en fin, nada que ver con la situación
en Sudamérica. Yo afortunadamente he tenido la suerte de poder visitar vuestros 3 países. Y además yo creo que a Sebastián le conocí en Colombia, en Bolivia, digo, y a ti, Francisco, también te conocí muy brevemente en Colombia en el 2009, en el campo. ¿Habéis coincidido en el campo? Sí, sí. ¿Ah? Sí, era en Cali la reunión que hubo en la feria de pájaros. No fue en Cali, perdona. Fue en Risaralda. Risaralda. En un festival. 2009. Sí, un festival de esos. Entonces en el campo me dijeron, ya iban diciendo todo el mundo, pues está a punto de salir la guía de las aves de Colombia. Y digo, sí, igual que te vamos a presentar a y en el campo, pues así en un apartadillo, pues nos saludamos. ¿Por qué cosas? A Sebastián también le conocí, pero hace muchísimo más tiempo. Creo que fue en el 99 que hubo una reunión en Santa Cruz de la Sierra de los partners de Fairlife de las Américas, y que allí tuvimos oportunidad también de saludar. Gracias. Pues mira, os habéis reencontrado virtualmente. Cambiando de tema, que no quiero que esto se olvide porque es súper importante y el tiempo pasa volando y nos queda poco. Lo que cuesta hacer un libro así, en unos casos como el de Tom, 32 años, ¿no? Desde que empezaron en el 75 hasta 2007, en otros casos muchos años también, en otros menos. Lo que sucede luego, cuando el libro ya está, que de pronto el autor descubre que tanto esfuerzo y luego resulta que es difícil llegar a la gente, por ejemplo, por la distribución. Un país como Bolivia, donde la edición de una guía tan buena, resulta que luego es difícil hacerla llegar a muchos sitios del mundo por culpa de lo que cuesta enviarla. Explícanos, Sebastián, porque nosotros aquí no tenemos esta percepción, o mucha gente no lo conoce el tema y te lo pregunta, ¿por qué esta guía no la puedo comprar? Claro, yo trabajando en Links, alguna experiencia he reunido y entonces al final sabes que hay problemas para los costes, ¿no? Para que el libro salga un poco rentable. Y para que el libro esté disponible mundialmente hay que vender a través de Amazon o tenerlo, ser publicado por una de las editoriales grandes que trabajan a nivel mundial. No optamos por ese camino porque ya lo mencioné, queríamos que la mayor cantidad de este dinero de la venta del libro se reinvierta en Bolivia, tanto en conservación de aves como en fomentar y apoyar y generar las capacidades en Bolivia de atender a avituristas. Entonces, lo que hicimos también, la primera edición en el 2017, 16 y inicio del 2017, la imprimimos aquí en Bolivia, ¿no? Por un lado, porque era más fácil, ¿no? O sea, yo no me animaba a imprimir en China y a distancia tratar, no, yo quería tener la imprenta cerca, ver que salga todo bien. Y bueno, ese era nuestro primer intento, ¿no? O sea, igual imprimimos un poco más de 1000 copias, tampoco eran 5 o 6000 como aves de Perú, cuando tú dices, ok, veremos cómo nos va, ¿no? Y luego recién averiguamos cómo podemos exportar este libro, y nos había costado más o menos, sin tomar en cuenta impuestos, etcétera, en Estados Unidos, nos hubiera costado $20 a $25 por copia. Si mandas un pallet de 600, 700 libros a Estados Unidos, nos hubiera costado entre 20 y $25 por copia para hacer llegar medio pallet a Estados Unidos. $25 por cada libro. Por cada libro. Es un aumento del coste enorme. Sí, un aumento enorme. Luego, claro, lo que hicimos al final es cada vez que uno de nosotros en la ONG viajaba a algún lado, nos metimos 20 copias a la maleta. ¿No? Y vino alguien de Argentina, uno de los artistas, Héctor Slongo, vino de Argentina con su auto, lo metimos igual 2 cajones en el baúl en español y se lo llevó a Argentina y hicimos, entre comillas, tráfico de hormigas, ¿ya? Y vendiéndolo así en los países vecinos y unas cuantas copias en Estados Unidos. Luego lo que hicimos para la segunda edición, o primera edición revisada, ya la imprimimos en Estados Unidos. Y entramos en una sociedad también con una universidad, justo está con base en Virginia, que nos apoyaron un poco con el proceso de a través de esta universidad, Future Generations University. Ahora se está vendiendo el libro. Antes ni podías pagar con tu tarjeta de crédito, ¿no? O sea, era pasar la plata por algún lado porque nosotros no somos una empresa, ¿no?
Entonces, ahora sí se puede comprar online con tarjeta de crédito, pero el envío a Europa cuesta $40 o euros por copia, ¿no? Seguimos con el problema. Si tú no tienes una red de distribución armada que es gigantesca. Correcto. Y si tú vendes a través de Amazon, o sea, una gran parte de la ganancia o de este dinero que tú querías invertir en Bolivia, ya se queda con Amazon, ¿no? Lo mismo si tú vendes a otra distribuidora en Estados Unidos, por ejemplo, te piden una rebaja del 60-70%, ¿ya? Entonces, al final, ellos lo venden en $50 y tú recibes 18 y invertiste 9 en imprimir cada libro, ¿ya? Y entonces, quien distribuye el libro gana 30-35 y tú recibes 8 o 9. Entonces, al final, estás realmente no cumpliendo uno de los objetivos del libro, que realmente ayude en Bolivia, ¿no? Y no solamente las empresas de venta establecidas en Europa y Estados Unidos, Norteamérica, ¿no? Entonces, ahora sí ya está disponible en Estados Unidos. Ahora tenemos que ver cómo solucionamos el problema que esté disponible en Europa, ¿no? O sea, yo creo que es casi más económico volver a imprimir el libro en una imprenta europea, ¿ya? Y tenerlo así físicamente. Sí, en Europa, para distribución. Sí, y ver quién te hace la distribución del libro. Sí, es una parte del proceso de hacer el libro que es importante, que es la mentalidad empresarial de cómo va a salir el libro. Sí. Que los autores de las guías de campo, en general, lo que hacen es un esfuerzo enorme, reciben muy poquito, no se hacen ricos, porque hay mucha gente que se cree que yo publico un libro, vosotros que ganáis dinero con los libros de pájaros, Dios, sí, no ganamos casi nada, ¿no? Somos súper, bueno, voluntariosos, ¿no? Porque no estamos haciéndonos ricos, a no ser que hagas un bombazo, ¿no? A Collinsberg Guide, que sí que han vendido muchas, ¿no? Pero la mayoría de obras de pájaros no. Yo creo que sobre todo el beneficio es como a tu espíritu, ¿no? De lo que has conseguido para enseñar a la gente a identificar, a introducirse en el mundo de los pájaros, a avanzar y a crear escuela, ¿no? Que además no hay que olvidar que los que hacen una guía de campo, es verdad, no se hacen ricos, pero adquieren de pronto casi la imagen de una marca, ¿no? O sea, todo el mundo identifica a ese ornitólogo porque es el de la guía de campo. Y eso también es una satisfacción, ¿no? Yo cuando hablo con algunos que ha hecho un libro de una guía de campo, aunque esté metido en el mundo de los libros, no puedo evitar pensar que es el que ha hecho la guía, ¿no? Es como alguien que realmente es una referencia, ¿no? Pero mira, yo estudié biología y sabía desde el inicio que nunca me iba a volver rico como biólogo, ¿ya? Si quisiera ganar mucha plata y convertirme en un Bill Gates, ya, pues, debería estudiar otra cosa, ¿no? Entonces, no estamos en eso por la plata o ni siquiera por la fama. Es realmente, tú quieres, o sea, queremos que hay una pérdida de biodiversidad gigantesca en todo el mundo, ¿no? Y Sudamérica no es ninguna excepción. Entonces, si queremos de alguna forma contribuir a que se frene un poco esto, tenemos que generar conciencia, tenemos que generar en la población local y global un cierto nivel de apreciación por el mundo natural. Y una guía de campo, una guía de aves es justamente un camino hacia este propósito. Sí, señor. Ahí igual, como aquí en Bolivia tenemos la edición en español, ¿no? Tenemos precios especiales para estudiantes, etc. Aquí también queremos, y por eso queríamos que salga español o sea, al mismo tiempo que inglés, que no se siente la población boliviana o país como Bolivia como, bueno, ya, ustedes no son muy importantes. Primero vendemos en Estados Unidos, donde ganamos la plata como editorial, y luego vemos que tal vez ya les demos los derechos para traducir, para que en Bolivia también sepan un poco de sus aves, ¿no? Eso no era nuestro espíritu desde el inicio. Queríamos realmente que salgan los dos aquí con bombos y platillos en Bolivia y que la población boliviana empieza a conocer. Cuando yo lo digo a Bolivia, mucha gente que no es el tema, digo, ¿sabes que Bolivia es el 6º país a nivel mundial en aves? Yo no lo sabía, ¿no? O sea, todos aquí hablan del fútbol, ya como todos dicen, ya, y aviturismo, tú puedes jugar la semifinal de un mundial contra Brasil o contra Colombia, te miran como, ¿en serio? Yo no sabía, ¿ya? Pero y de ahí, claro, sirve un rol muy importante este libro para concientizar aquí la misma población boliviana de la mega diversidad que tiene en su país, ¿no? Sí. Fernando,
en Colombia, fíjate, la escuela de ornitología que tenéis, que hay un montón de pajareros ahí. Tu libro ha sido fundamental para esto, porque mucha gente empieza con la guía de campo. O sea, se compra la guía, tiene unos binoculares y ya está, ya se convierte en pajarero. Sí, en Colombia, digamos que el tema de avistamiento de aves está muy vinculado a los ornitólogos, a biólogos, desde 70s, 80s, 90s, después de que apareció Hilty, pues empezaron como a usar las guías de aves, personas que no estaban necesariamente asociadas a la ornitología, precisamente por las ilustraciones, porque antes de Hilty Brown del 86, las guías tenían pues, muchos textos, pocas ilustraciones, eso llama poco la atención y terminan usando esos libros las personas que estudian eso, los ornitólogos pues que estamos asociados sobre todo a las colecciones de ornitología de las universidades. Pero después, ya poco a poco, se empezó a llegar la gente a hacer aviturismo, venían del extranjero y la gente pues, se fue enterando que sí, que había muchas aves en Colombia. Y en los últimos años, el gobierno invirtió mucho en llamar la atención sobre el aviturismo como una propuesta pues, económica para varias regiones alejadas pues, de Bogotá, del centro administrativo. Entonces, empezó a aparecer el tema aves en la prensa, en las revistas, en las noticias, y la gente se fue untando un poquito de eso. Ya cuando aparecen las guías de aves, ya con todas las ilustraciones, porque teníamos también el problema de Hilty 86, que faltaban más o menos un 30% de las ilustraciones de todas las especies. Cuando ya aparecen estos libros pequeños, portátiles, que la gente pues tiene relativamente fácil acceso a ellos, nosotros distribuimos a través de organizaciones ornitológicas, precisamente es algo parecido a lo de Sebastián, que es que buena parte de los recursos que para esas organizaciones que trabajan en conservación de aves en Colombia. Nosotros no distribuimos en grandes librerías, sino que la gente tiene que ir a esas organizaciones que son regionales y que tienen proyectos muy bonitos y muy importantes pues, de conservación. Bueno, entonces, claro, para rematar, aparece este campeonato global de observación de aves a través de la plataforma eBird. Tiene pues una gran acogida acá en Colombia y ahí tocaron un tema cultural y es que nosotros somos muy competitivos acá, ustedes han visto con el tema incluso fútbol que mencionaba ahorita Sebastián, es que nosotros pues siempre como queremos ganar, queremos ser los mejores, y hay un patriotismo ahí, entonces claro, la gente se engomó cada vez más y las noticias decían sí, ganamos el primer campeonato, el siguiente año lo volvimos a ganar, entonces la gente se va metiendo más en el cuento. Y ya buscan las referencias de quiénes son los que hacen las guías, cuáles son las guías, cómo puedo identificar estas aves. Y eso tú lo notas en redes sociales. Nosotros tenemos un componente muy fuerte en redes sociales, sobre todo en Facebook y Twitter, que nos movemos mucho sacando dudas. Entonces la gente como que, ay, vi este pajarito, era así, ¿cómo se llama? Entonces lo remiten a nosotros y nosotros pues les decimos, está esta herramienta para que la compren en estos distribuidores y ustedes puedan pues saber cómo se llama el animalito, dónde se distribuye y si quieres conocer otras especies, pues ahí en la guía te dicen dónde se distribuye cada una de ellas y la cosa se volvió masiva. Hoy en día tú abres redes sociales y siempre te aparecen fotos de pajaritos, preguntas de pajaritos, siempre muchas consultas de aves, entonces ha sido bastante importante por eso. Pues mira, me lo pones muy bien para ya sacar la última cosa que deberíamos hablar, que es los retos de futuro. ¿Cómo veis la posibilidad de que vuestras guías o una versión de la guía sea una app para móvil? Que cada vez hay más guías de campo que las consultas en el móvil. Por ejemplo, en Colombia yo estuve usando esta app de no recuerdo el título, era Aves de Colombia o Birds of Colombia, similar a la guía. Birds Colombia. Birds Colombia, que era, bueno, provenían los dibujos de la Birds of Northern South America, creo que era, la de Robin Restel. Sí, de ahí salían los dibujos. Me fue bastante bien, pero bueno, tuve ciertos problemas porque a medida que iba anotando listados, cada vez le costaba más cargar, ¿no? Pero bueno, esto es un problema también de mi móvil seguramente, pero sí que hay guías de campo. Por ejemplo, la Collins tiene una versión para móvil que es muy buena y que aquí yo creo también que está el futuro, porque te permite no solo ver la ilustración, sino que además puedes buscar y además puedes incluso hacer la lista.
que bueno, hoy día también las puedes hacer en las plataformas, ¿no? eBird y tal, pero claro, muchas veces en el campo no tienes cobertura, o los que viajamos allí no tenemos cobertura, y entonces la aplicación te permite hacerlo. ¿Qué? ¿Tenéis alguna idea de si existen opciones o habéis pensado, ¿no? Explicarnos cada uno de vosotros cómo veis el futuro de vuestra guía, ¿no? Si hay una posibilidad de saltar aquí a la parte digital. Tom, ¿le puedes decir a Dan Lane que esta es una vía ya que te empuja? Bueno, ya se puede comprar nuestra guía en la forma de una app, no en castellano. El problema es que es el guía en forma de una app, en vez de un app con un diseño sería mejor comenzar de nuevo para diseñar un app, porque un libro es un libro, una app es una app, y es difícil convertir una a otra. Entonces, pero hay mucha gente que piensan que este libro es tan grande para portar en el campo. Yo entiendo porque es bastante más pequeño que, por ejemplo, el primer guía de Colombia, Hilty Brown, que era enorme, pero en realidad hay mucha gente que no quiere portar un libro, no lo entiendo. Lo que quizás puede ser quizás el futuro será apps como Merlin, que no son tan detallados, pero tiene información básica, asunto de identificar aves, y tiene grabaciones que claro, el libro no tiene. Se puede poner grabaciones en el app, pero en realidad yo pienso que ambos van a coexistir. Existe side by side, you know. Sí, al mismo tiempo. Una u otra. Merlin, yo uso Merlin todo el tiempo en los Estados Unidos, pero suficiente. Es muy básico. Si quiero conocer más cómo identificar una especie, o tiene que conocer más cómo sus vocalizaciones, voy a los libros. Siempre voy a los libros. Entonces, tienen valor, son complementarios, pero los apps no van a reemplazar los libros, los guías de campo. Es lo que pienso y es lo que espero. A mí también me gustan los libros, pero sí que reconozco que según qué libros, cuando son un poco grandes y llevas a lo mejor 2 guías, porque hay, por ejemplo, en Colombia, ¿no?, que vas con 2 guías, yo al menos llevaba 2, acabas al final un poco cansado, porque esto pesa bastante. Sebastián, ¿tú crees que puede haber una actualización de tu guía en este formato? O sea, ya estamos pensando en sacar una app, está en los planes, ¿no? Por supuesto, es otro esfuerzo en tiempo y dedicación, ¿ya? De proveer a la empresa o a la persona que programa, etcétera, todos los insumos y por el momento, bueno, con la pandemia, por supuesto, todo se ha congelado un poquito, ¿no? Pero yo igual, yo lo pienso, debe existir o puede existir en paralelo, ¿no? O sea, hay gente que solo va a querer el app, gente que va a querer el libro, pero también si tú, por ejemplo, en Bolivia hay tantas zonas tan lejanas, tan remotas, andas con tu celular y después de 4 horas se te acabó la batería. ¿Y qué miras? ¿Ya? O sea, ¿qué vas a...? El libro no necesita electricidad, el libro lo llevas al Polo Norte y aún así, si existieran aves bolivianas en el Polo Norte, pero digo como al pico más alto en los Andes, ¿ya? Y te sientes ahí arriba, miras el libro, con tu app y con tu teléfono, ya, chao, ¿no? Al menos que te llevas un cargador, una batería externa para tu teléfono, luego en la lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo igual, para mí, yo voy al campo, quiero tener un libro, pero bueno, las nuevas generaciones son muy diferentes.
Y sí, existe la necesidad. Recién Cornell hizo una versión de Merlin para Bolivia, mucha gente se lo ha bajado, pero claro, el enfoque es un poco diferente, ¿no? O sea, no tienes dibujos, no tienes los mismos mapas, te sugiere, etcétera. Yo creo que sí existe la necesidad, o sea, va a ayudar en el propósito o nuestra meta final, ¿ya? Y tenemos que ver en qué momento podemos invertir ese tiempo y con quién trabajar para esto. Pero y otra vuelta estamos un poco con el problema, ¿no? ¿Cómo lo vende? O sea, es algo digital, alguien va a querer pagar con tarjeta de crédito, somos ONG, o sea, otra vuelta tenemos problemas adicionales, pero por momento sí, o sea, le hemos dejado un poco a un lado por la pandemia. Fernando, tu guía de Colombia en el móvil. Sí, ya, estamos trabajando en eso. El proyecto tendría que salir el año pasado, pero por cosas de pandemia pues se retrasó, pero el proyecto ya está en los últimos pasos. Vamos a sacar una aplicación que se llama Bifauna Colombiana, también con WCS. Tenemos entendido que es necesaria, siempre hemos pensado que la aplicación es necesaria, siempre pensando en una herramienta complementaria, nunca lo va a reemplazar. De acuerdo con ustedes, lo mío es el libro, es muy diferente ver un arte en un papel, cada plancha con esa cantidad de ilustraciones se ve muy bonito y se ve muy diferente que lo que vas a ver en una aplicación. La idea es que esta es una versión muy básica lo que vamos a sacar. Expone la guía como ya en un diseño de aplicación, porque es lo que decía Tom ahorita. Esto no puede ser un ebook. O sea, esto no puede ser un ebook porque, claro, está diseñado para que ustedes hagan esto. ¿Okay? O sea, la guía impresa está diseñada para que sea papel, para que ustedes naveguen en el papel, vayan ahí. Cuando lo pasan, si ustedes escanean esto directamente en un PDF, por ejemplo, y lo ponen en el celular, es muy difícil hacer el scroll para llegar a... O sea, no tiene ningún sentido. Entonces hay que trabajarlo desde el principio con una idea de aplicación. La ventaja de la aplicación es que puede llenar vacíos que no tienes cómo llenarlos en la guía impresa. Entonces, por ejemplo, la parte de sonidos es fundamental, ¿okay? Y tiene la posibilidad de a futuro desarrollar, dependiendo el personal que ustedes contraten pues, para desarrollar esas herramientas. Yo pienso que la cosa es como que cada ornitólogo, la cabeza de un ornitólogo es una aplicación de identificación. O sea, tiene unos filtros, unas bases de datos aquí adentro, donde al verla o escuchar la especie, filtran y dicen, esta es. Entonces la idea es que los ingenieros puedan leer esas vías, esos mecanismos que tenemos los ornitólogos para identificar y lo puedan pasar a una aplicación. Eso pues, me parece muy útil y sería una gran ganancia versus la guía impresa. Y a futuro, obviamente, nosotros pensamos en diseñar nuevas guías impresas, pero que tengan cómo linkearse a las aplicaciones o a páginas web para que sea ahí un triángulo complementario bastante útil para todas las generaciones, porque pues, los muchachos ahora están, las personas jóvenes están muy metidas con el tema de celulares y todo lo quieren por ahí, y puedes desarrollar juegos, puedes desarrollar mil cosas, y al final el objetivo va a ser el mismo, que es que la gente se empape del tema de la avifauna y trabaje pues, para conocerla y conservarla. Desde que el objetivo sea el mismo, le vamos a seguir invirtiendo. Y Eduardo, ¿cuál es tu punto de vista? En España ya tenemos en la Sociedad de Ornitología hay una aplicación gratuita que viene toda esta información, donde además pues hay vídeos, hay grabaciones de cantos, hay fotografías, es bastante, pero las guías se siguen vendiendo, se siguen comprando, a la gente le gusta llevar. Nuevamente, claro, partimos de una situación diferente en un país europeo o en un país sudamericano con esa bifauna tan tremenda, ¿no? A nosotros es que, claro, hicimos de entrada pues una guía así, pequeña, 250 páginas, esto se mete en cualquier bolsillo, va bien, y luego siempre vienen bien las guías para comparar entre especies, porque en una aplicación, si tienes clara cuál es la especie o la propia aplicación te dice, es esta, pues bueno, muy bien, pero si no, tú lo que tienes que hacer es comparar, entonces que tienes que ir a una página donde haya comparaciones, una o dos o tres páginas, y leerte un poquito los textos. Y luego siempre se quedan mejor las cosas cuando las lees, las puedes subrayar. Una guía trabajada en el campo, todos tenemos experiencia en eso, yo soy un coleccionista de guías de todo el mundo, ¿no? Pues es otra cosa, Creo que siempre va a haber
como decía Tom, hay sitio para las dos aproximaciones. Pues estamos de acuerdo los 5. Yo soy también muy fan de los libros, pero sí que entiendo que hay un mercado y que con las apps puedes llegar a mucha gente. Y eso puede servir, sobre todo a la gente más joven, que al menos en España se está viendo que son de menos de coger libros y más de estar todo el día con la maquinita, pues es una vía para llegar a ellos, ¿no? Y que no dentro de 20 años no tenga ningún interés. Es ahora cuando hay que hacerlo, ¿no? Para que haya un poco de conciencia. Bueno, pues nada, ha estado muy interesante el coloquio. Me ha gustado mucho conoceros en persona. A ti, Eduardo, ya te conocía. Y muchas gracias por haber participado. Habéis dicho cosas muy interesantes y espero que todos los asistentes a la FIO hayan aprendido como he aprendido yo y algunas cosas. Muchas gracias por haber asistido. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias por la oportunidad de invitación. Un placer. Muy bien, Daniel, ya está. Ya puedes parar la grabación si no te has ido. No, estamos aquí, seguimos. Qué miedo, que ahora me dices, no hemos grabado, por favor. No, todo correcto.